Buenas tardes, mi grupo está conformado por Brenda Moreno, Angie Martínez y la que les está hablando, Natalia Hernández. Yo les voy a explicar un poco sobre qué es el impuesto a las ventas IVA. El impuesto a las ventas, o el valor agregado como también se conoce, es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado generado por el responsable. Aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta del bien o del servicio, en realidad este impuesto corresponde solo al mayor valor que se agrega o genera para el comerciante. La tarifa general actual del IVA es del 19%, según lo contempla el artículo 468 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016. Esto significa que todos los productos y servicios grabados con IVA tienen una tarifa del 19%, excepto aquellos que tienen una tarifa diferente. Esto quiere decir que todos los responsables del régimen común deben presentar declaración de IVA según los periodos que le corresponda. El artículo 600 del Estatuto Tributario contempla dos periodos de IVA, uno bimestral y otro cuatrimestral. El bimestral es para contribuyentes con ingresos en el año anterior iguales o superiores a 92.000 VT y contribuyentes que produzcan y comercialicen bienes exentos. Y el cuatrimestral es para contribuyentes con ingresos en el año anterior menores a 92.000 VTs. ¿Qué pasa si no se declara o se hace de forma inadecuada? Ante la omisión de la declaración de IVA o el impoconsumo, la multa será del 10% de los ingresos brutos o las consignaciones. Mi nombre es Brenda Moreno y hablaré sobre el régimen sancionatorio del IVA en un caso de omisión de impuestos. Refiriéndose a la omisión del impuesto a las ventas, el artículo 643 del Estatuto Tributario nos habla de una sanción del 10% de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste el incumplimiento durante el periodo fiscal que dejó de ser declarado. ¿Pero qué es la omisión de impuestos? Se entiende por omisión a todo acto de abstención de actuar, así como también el descuido o negligencia de realizar una obligación. La omisión significa que alguien deja o evita hacer algo con un fin o sin él. En el caso del impuesto de las ventas es dejar de declarar este impuesto o omitir parcial o totalmente información base gravable para impuestos. Uno de los grandes problemas en Colombia es el recaudo del impuesto del IVA en el país. Muchas empresas omiten facturas o manipulan el valor del total de facturación para obtener una base menor y pagar menos IVA, así quedarse con la diferencia. Sin embargo, la mayoría de las empresas actuales, a partir de las pymes, utilizan métodos de pago electrónicos, transferencias, tarjetas de débito y crédito, PC, etc., los cuales se depositan directamente en una cuenta bancaria al momento de la compra, o la empresa decide luego de la recolección de cierta cantidad de dinero depositar el efectivo para dar flujo a los movimientos de pago electrónicos de obligaciones, servicios o pagos a proveedores. Así que por tanto se puede deducir que el valor de nuestras consignaciones bancarias son el resultado de nuestros ingresos. Por eso al momento de una prueba bancaria, nuestros ingresos reportados en nuestras declaraciones no deben ser inferiores a nuestras consignaciones sin ninguna justificación válida, como puede ser el desembolso de un crédito a esa fecha. Por eso resultan las consignaciones la mayor base gravable para imponer esta sanción por omisión. Para entender mucho mejor la aplicación de la sanción por omisión del impuesto del IVA, ejemplificamos la empresa XAS perteneciente al régimen común. La empresa X vende 40 millones de pesos durante el primer cuatrimestre del año, enero, febrero, marzo y abril, para la fecha de presentación de su declaración de IVA en el mes de mayo. La empresa X, por razones de flujo de caja, decide omitir 20 millones de pesos y solo declarar la mitad. Tienen 3.420.000 pesos descontables de IVA y una retención por IVA de 480.000 pesos. En este pequeño cuadro podemos notar que en la declaración de 40 millones de pesos tendrían un saldo a pagar de 3.750.000 pesos y en la omisión les queda un saldo a favor de 100.000 pesos. Pero para los meses de enero, febrero, marzo y abril, el banco donde tienen sus cuentas
El segundo ejemplo que presentamos es la sanción por corrección de las declaraciones. Se encuentra estipulada en el artículo 644 y ocurre cuando los contribuyentes responsables o agentes retenedores corrigen sus declaraciones. Para ello deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a su favor, según sea el caso, y cuando esta corrección se realice después del vencimiento del plazo para declarar. Otra opción que está dentro de esta casilla de sanción por corrección de las declaraciones es que el contribuyente, si le llegó una notificación del emplazamiento para corregir o auto que ordene la visita de inspección tributaria y antes de notificar los requerimientos especial o pliego de cargos, si no la ha cumplido, tiene que pagar una sanción del 20%. Otro caso también en este ítem de sanción por corrección de las declaraciones, se dice que si se presentó en forma extemporánea, el monto obtenido en cualquiera de los casos previstos se aumentará en una suma igual al 5%, adicional al 10% como se mencionó anteriormente. La sanción por corrección a las declaraciones se aplicará sin prejuicio a los intereses de mora que se generen para los mayores valores determinados. Si el contribuyente no corrige, a pesar del emplazamiento de la DIAN, la corrección la hace la DIAN y para ello profiere inicialmente un requerimiento especial y luego una liquidación oficial de revisión sin méritos para ello. Pero en tal caso la DIAN no aplica la sanción por corrección, sino la sanción por inexactitud. Vamos a contextualizar. Vamos a tomar, por ejemplo, la empresa Suraceites S.A., tomando que ellos en el primer bimestre del 2018 pagaron un impuesto por valor de 15 millones de pesos, pero al hacer la revisión tenían que haber pagado 18 millones de pesos. La diferencia entre 15 y 18, que son los 3 millones de pesos, es sobre el valor que se debe calcular la sanción, es decir, sería de 300.000 pesos. Siendo este caso, también hay otro caso de sanción por corrección, que es cuando uno presenta pues con un saldo a favor su declaración de IVA. Supongamos que teníamos un saldo a favor de 30 millones de pesos y que al corregirla arrojó que teníamos un saldo a favor de 20 millones. La diferencia es de 10 millones y sobre estos 10 millones es que se constituye la base para liquidar la sanción por corrección. Otro de los casos es cuando adicionalmente se hace en forma extemporánea. Si la declaración inicial se presentó en forma extemporánea, se tendrá que aumentar, aparte del 10%, un porcentaje del 5% del mayor valor a pagar o del menor a su saldo a favor, según sea el caso, por cada mes o fracción de mes calendario transcurrido entre la fecha de presentación de la declaración inicial y la fecha del vencimiento del plazo para declarar, sin que la sanción total sea el 100% del mayor valor a pagar del menor saldo a favor. Por ejemplo, si la declaración inicial se presentó con un mes de extemporaneidad, digamos en este caso 2 meses, que para la empresa sería bimestral, tenemos lo siguiente: si el mayor impuesto fue de 12 millones de pesos, la sanción por extemporaneidad equivaldría a 1.200.000. Adicionalmente hay que ajustar la sanción sobre el 1.200.000, calcular el 5% de extemporaneidad, que equivale a 60.000 pesos. La sanción ajustada sería de 1.260.000 pesos. El caso que les voy a comentar es sobre el manizaleño Hernando Naranjo Restrepo, el cual se convirtió en el primer condenado a prisión por evadir el pago a la DIAN del impuesto al valor agregado IVA. Naranjo deberá pagar 18 meses de cárcel por decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el comerciante se salvaría de ir a la cárcel porque el delito es excarcelable. Según el Alto Tribunal, entre julio y agosto de 1997, Naranjo, representante legal de la firma Hernando Naranjo y Compañía Limitada, llevó una doble facturación para evitar el pago del gravamen. Por lo anterior, la Corte lo halló responsable del delito de peculado por apropiación en la modalidad de omisión del agente retenedor.
Exactamente, la sentencia señala que Naranjo lleva la doble facturación con el propósito de omitir la consignación del impuesto sobre las ventas, de las cuales solo declaró el 11% del total que debía reportar. La sociedad Hernando Naranjo Restrepo era propietaria de Maderas La Montaña, una compraventa de madera. El Tiempo indagó en la Cámara de Comercio de Manizales acerca de este negocio y encontró que aunque continúa activo, el último año en que renovó la matrícula mercantil fue en 1999. En la dirección de Maderas La Montaña, registrada en la Cámara de Comercio, funciona ahora una compraventa de automóviles y antes de esta había una venta de maquinaria agrícola guadañadoras. El Tiempo estableció que Naranjo había cerrado Maderas La Montaña hace unos 2 años y abrió La Montaña Pisos en la carrera 24 con calle 49, también en Manizales, donde este medio fue a buscarlo. Allí una secretaria dijo que no se encontraba y que llegaba a las 4:30 o 5, pero cuando se trató de localizarlo por teléfono, afirmó que él iba al negocio esporádicamente. Sin embargo, a la República Naranjo le dijo que no tiene nada que ver con Maderas La Montaña, que según él ya no existe, y con La Montaña Pisos. Agregó que aunque el caso está en manos de un abogado, entiende que no hubo ninguna ilegalidad y que el fallo de la Corte es injusto.